Inglaterra a base de carbón, con un humo que ensucia todo, y los árboles empiezan a ennegrecerse. Si los árboles están ennegrecidos, tiznados, las polillas moteadas entonces son visibles para las aves, al revés de lo que sucedía anteriormente. Pero ¿qué pasa? Las polillas poco a poco empiezan a volverse negras y a desaparecer las polillas moteadas. Las polillas moteadas se convierten en una cosa rara. Se ve plenamente el cambio, la mutación en la especie para poder sobrevivir. Eso es algo extraordinario. Este pensamiento de Darwin revoluciona al mundo. ¿Cuál es la razón? Durante muchísimos siglos, el pensamiento en general y también el científico había estado bajo una dominación dogmática regida por el mayor poder en Occidente, que es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia había declarado, ya lo habíamos visto anteriormente con el caso de Galileo, que la Tierra era el centro del mundo. El pensamiento era geocéntrico y había dado un poder inmenso al hombre. El hombre es el ser más importante sobre la Tierra, pero si es el centro del universo, es el ser más importante del universo. Y dentro de ese universo hay unos seres que son más importantes que otros. Hay unos que son los representantes exclusivos de Dios en la tierra, que abren y cierran las puertas del cielo y del infierno. Y dentro de ellos hay uno que es infalible y que es el supremo poder, el Papa de Roma. Se ha establecido una inquisición y los científicos caen dentro de esa inquisición. Cuando un individuo como Galileo, o como muchos otros que han hecho descubrimientos en los seres humanos, en la circulación de la sangre, en muchísimas cosas, quieren exponer sus ideas, caen bajo la Inquisición. Y algunos llegan a la tortura y a la muerte. ¿Qué ha pasado con ello? Los científicos huyen del centro de cultura de Europa, que está especialmente en Italia y también en los países del Mediterráneo. Huyen a sitios donde hay más libertad, a los países del norte. Van a Alemania, a Suecia, a Noruega, Holanda, Inglaterra, donde hay algo más de libertad. Cuando se presenta la idea de la evolución, los científicos están felices. Dicen, aquí está completamente comprobado el sistema de la evolución, del cambio, del mejoramiento de las especies, del crecimiento del ser humano, del hombre sobre la tierra. Dios no se necesita para nada. Aquí está explicado todo de acuerdo con esas leyes naturales. Y esto trae una repercusión enorme. Si por una parte hay una libertad, por otra parte se establece el materialismo en el mundo. Hay una ola materialista por todas partes. Dios no se necesita, Dios no existe. Y el remedio resulta peor que la enfermedad. El materialismo empieza a traer problemas inmensos al mundo. Precisamente en 1875 se funda la Sociedad Teosófica, que en un comienzo tiene como finalidad principal combatir ese materialismo, mostrarle al mundo la necesidad de ver y verse cada ser humano como un ser espiritual, esencialmente.
El materialismo ha llegado al máximo. Realmente no se ve al mundo sino en el aspecto externo, en el aspecto físico, en el aspecto de la forma. Se desconoce al espíritu. Es famosa una declaración de un médico de los últimos tiempos del siglo pasado y principios del presente, Lombroso, que hizo muchas investigaciones sobre el comportamiento de los delincuentes y daba explicaciones plenamente materialistas. Todo lo veía debido a la conformación de un cerebro. Y él decía que el cerebro segrega pensamientos como el hígado segrega bilis. Es decir, que el pensamiento, el genio, la santidad son subproductos de una organización del cuerpo, del cerebro. Un cerebro bien constituido va a producir ese genio, y un cerebro que esté en malas condiciones no produce sino al criminal, al ser pecador, al ser degenerado, etc. Conceptos plenamente materialistas. Darwin no tuvo oportunidad de conocer realmente la base y la comprobación de cómo funciona la evolución. Esto se debe a un monje austriaco, Gregor Mendel. Él hizo una serie de investigaciones con diferentes tipos de plantas y también con algunos animales. Al cruzarlos, él hizo cruces de algunas plantas, por ejemplo, tomar unas plantas de cebada de tipo enano y otras grandes que daban unos granos magníficos y que hacían una producción enorme. Al hacer cruces de estas plantas, vio cómo había unas leyes perfectamente establecidas para ver qué sucedía en la siguiente generación. Eso lo pueden ustedes estudiar en libros de genética para ver cómo operan estas cosas. En todos los seres existe un crecimiento de las células por división, pero en las células sexuales están los cromosomas que no se dividen, vienen por pares. En el hombre son 48 cromosomas, 24 pares, y en los distintos animales y en las distintas plantas existen los cromosomas en distintas cantidades. En cada cromosoma hay numerosísimos genes, pero cuando hay la reproducción, los cromosomas se dividen en sus mitades, que harían 24 genes, 24 cromosomas por un lado en el hombre y 24 cromosomas humanos en las células sexuales femeninas, que en el momento de la unión de estas células vuelven a formar los 24 pares. De esta manera, la mitad de la información la da el padre y la otra mitad la da la madre. O en las especies, la mitad la da una especie, esa de los granos gigantes, y otra la de los granos enanos. Mendel sigue examinando esto y se da cuenta de que hay unos genes recesivos. Aquellos que son inconvenientes para la especie tienden a desaparecer en favor de los genes más fuertes. Entonces se va desarrollando siempre una especie que va mejorando con el tiempo. Eso es lento a través del tiempo, pero se va estableciendo extraordinariamente. Ya Darwin había visto esto, pero sin conocer esa genética. Son contemporáneos, Mendel, Wallace, y Darwin, pero nunca conocieron Wallace y Darwin el pensamiento de Mendel, puesto que también fue despreciado ese pensamiento en su comienzo. Solamente años después
más de 15 años después de la muerte de Darwin, es que se viene a conocer en el mundo el pensamiento de Mendel. Maravilloso. Pero ya Darwin había establecido que los seres más fuertes son los que sobreviven y que los débiles van desapareciendo con el tiempo. Y lo ve en todas las cosas. Ve que en los animales jóvenes, los animales fuertes sobreviven. Pero cuando un animal está herido o cuando envejece, los animales más fuertes lo dominan y lo hacen su víctima. De tal manera que siempre la reproducción para las nuevas generaciones la van a hacer los animales que están en las mejores condiciones. Entonces, el ser más fuerte es el que sobrevive. Y esto va a tener muchísimas implicaciones en el pensamiento de la evolución, como veremos más adelante. El pensamiento de Darwin va a colocar al hombre en una posición diferente a la del creacionista. El hombre no ha sido puesto terminado sobre la tierra. El hombre que vemos actualmente es el producto de cambios sucesivos desde un pasado remoto, donde los seres humanos eran muy diferentes a los actuales. Su estado de desarrollo primitivo y sus elementos, su cerebro, su sistema nervioso, mucho más incipiente en relación con lo que vemos actualmente. Se está desarrollando la antropología, se hacen descubrimientos de fósiles, se comprueba esto a través de todas las muestras que se encuentran y que aparecen por distintas partes del mundo. Y la evolución, y esto es un punto supremamente importante, ya no es una teoría, es un hecho en la naturaleza. Es curioso que todavía existan sectas fundamentalistas en el mundo que solamente siguen al pie de la letra lo que consideran sus libros sagrados y siguen insistiendo en que la evolución es una mentira porque no está en los libros sagrados establecido así. Ya vamos viendo entonces que en los libros sagrados, como en todo, nosotros debemos tener discernimiento para nuestro estudio. Hay cosas maravillosas en ellos que realmente nos llenan de inspiración, pero hay otras, por ejemplo, las que tienen que ver con aspectos científicos que no son de su incumbencia y por lo tanto pueden y caen en numerosas ocasiones en el error. Más o menos en los años 20 de este siglo, un obispo hizo un cálculo de la edad de la Tierra, tomando como base que comienza la historia en el paraíso terrenal y que Adán es el padre de muchísimas generaciones establecidas allí en la Biblia que llegan hasta Jesús. Entonces se ve que hay en cada generación más o menos un promedio de tantos años, y de acuerdo con esas generaciones el mundo tiene 4000 y pico de años de creado. Este obispo llegó hasta el colmo de hacer cálculos y decir: fue creado el día tal del año 4000 y pico, un jueves a las 4 de la tarde. ¿No? Una cosa pues con una exactitud extraordinaria. Hasta eso llega el fundamentalismo. Y como les decía, es curioso que haya actualmente personas que con todas estas evidencias de la ciencia siguen pensando como este obispo, pero no en los grupos pensantes, en los grupos científicos, en las personas que están buscando la verdad por encima de todas las situaciones. La edad del mundo es antiquísima y la vamos a ver nosotros entonces en este gráfico, de acuerdo con lo que nos está diciendo este pensamiento científico de la evolución actualmente. El pensamiento de Darwin ha ido evolucionando también
Y la ciencia entonces ha hecho aportes magníficos en relación con eso. Vamos a ver este gráfico.